Quiero agradecer en primer lugar la invitación al Seminario del Campo Freudiano de Donosti. En este lugar, que es un museo, ¿qué otra cosa se puede hablar? ¿Qué mejor dicho, qué más pertinente que hablar de la pintura, ¿no? Bueno, entonces, en principio, lo que voy a hacer es, contarles un poco que yo he hecho un grupo de investigación durante 5 años sobre psicoanálisis y arte, y que el resultado de todo ese trabajo, es un libro que falta todavía darle la última vuelta, porque es del orden de cuando uno termina de hacer un recorrido, hay algo que después, como efecto de ese mismo recorrido, aparece como algo inédito. Y en ese sentido, tuve por distintas circunstancias que esperar un poco para terminar el libro, que ya estaba terminado, y sin embargo aparecieron algunas cuestiones nuevas, efecto directo de todo ese trabajo, que por eso hace que el libro ahora, cuando le dé la última vuelta, saldrá al horno, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en principio, algunas cuestiones voy a hablar hoy. En primer lugar, les voy a leer las primeras líneas del libro, que de hecho, después de haber hecho ese recorrido, ese trabajo de investigación, lo que empujó a incluso ese mismo trabajo fue algo que yo digo aquí, que me impulsó después a escribir el libro, evidentemente, que echaba en falta el aporte inédito de una teoría de la mirada. Me convencí que el aporte de una perspectiva desde otro campo del saber, curiosamente desatendida en tantos decires de los expertos, podía aspirar no solo a suscitar interés, sino a ser incluida, incorporada a esa franja de la literatura, bastante amplia por cierto, que se ocupa de alcanzar desde diversas aproximaciones aquello que desde el campo del arte viene a nuestro encuentro y que hallamos como objetos, productos, obras. Testimonios todos ellos de un trabajo evidente de lo que podríamos calificar como lo más singular y propio del ser que habla, y a lo que llamamos normalmente la función creacionista, la labor creativa, los efectos de creación, la invención, en fin, el milagro de la obra. En efecto, ¿qué otra nominación puede recibir la presencia de ese atrapa mirada, esa domeña mirada que nos captura y opera sin remedio en la contemplación de una obra de arte? El descubrimiento inaugurado por Freud a partir de su práctica nos ha legado diversos instrumentos que, precisados por el rigor de la enseñanza de Lacan, permiten acercarnos a la obra de una manera novedosa y de cuya fina precisión dan prueba y hacen aplicación los más interesantes autores serios que se ocupan de esa tarea curiosa y compleja que es la de crítica de arte. Y ello para dar lugar a los distintos modos en que cada época entrega la versión que de ella, de la época, hacen los artistas, es decir, aquellos que saben utilizar esa convergencia siempre contingente, atravesada por las coordenadas epistémicas y los acontecimientos propios de su tiempo, haciendo uso de ellos como su invención, anticipan, y esto lo subrayo, anticipan lo que solo después se puede leer como rasgo peculiar de su contemporaneidad. Subrayo, anticipan, se adelantan en su creación, siempre. El artista con su acto de creación responde ante el amo de su época, interpretando el malestar en la cultura.
y es con su acto que cambia de alguna manera al introducir esa novedad, la cultura. Bueno, hay algunas cuestiones más, pero esas no las voy a, porque como quiero decir unas cuantas cosas, espero que no se aburran. Entonces, esto me parece que voy a dejarlo y empezar con otro punto. Entonces, he comentado brevemente una introducción, tal como lo planteo al comienzo de mi trabajo de investigación. Ahora bien, una advertencia. Las continuidades y discontinuidades propias según la historia del arte, esas no las voy a contar, ni puedo contarlas, no soy historiadora de arte, al modo de los expertos, los que se inscriben como tal, como historiadores de arte. Pero sí me gustaría, en el breve recorrido, pinceladas, solo pinceladas, que hoy puedo hacer, subrayar o abrir algunas cuestiones que se me aparecieron como nuevas, en el sentido de lo que me fue pasando después de terminar ese grupo de investigación. Si el trabajo partió de preguntas como ¿qué cosa es una obra de arte?, al modo en que se lo formula Lacan en el Seminario 7, la ética, y se orientó a partir de ahí por la lectura en la dirección de ¿qué le enseña el arte al psicoanálisis? Si se anticipa, si mantenemos esa hipótesis, que toda obra, todo artista en su obra se anticipa, ¿qué nos enseña entonces al psicoanálisis? ¿Qué hay en esa creación ineliminable de la presencia misma del hombre? ¿Qué lo lleva a Lacan a interesarse por la pintura? ¿Qué extrae de allí? Tanto Freud como Lacan interrogaron el arte y se sirvieron de él en sus distintas expresiones: escritura, escultura, pintura. Ese acto creacionista que un sujeto encarna y da a ofrecer no es del orden de lo que se enseña, ni de lo que se aprende, ni depende de un deseo de hacerlo. Es algo del orden de una solución. Es el hallazgo de una solución para aquel que la alcanza. Solución al modo de un síntoma, para el psicoanálisis, ¿no? Lo que llama síntoma, en su opacidad y en su doble vertiente. Uno, como solución del sujeto en relación a su particular modo de responder al encuentro siempre traumático con la lengua. Y dos, como síntoma, pero esta vez de una civilización en la que da a ver el estado del horizonte subjetivo que lo apresa, que lo baña, que lo afecta. Y respecto a la posición del analista ante la obra, una cita de Lacan a propósito de un texto que escribió, se llamó Homenaje a Marguerite Duras, a partir de su texto, una novela que se llama El arrebato de Lolbestein, dice: la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho de sacar de su posición, aun cuando ésta le fuera pues reconocida como tal, es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre le precede y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo allí donde el artista le abre el camino. Entonces intentaré desplegar lo que tengo para decirles en 3 ejes o planos. Uno es la cuestión de la pintura como arte, pero en el punto de vista de las concepciones de una historia del arte. En ese sentido voy a tomar un autor que me parece muy importante, que se llama Carl Einstein, no es Einstein el de la teoría de la relatividad,
y tomaré algunas cuestiones de él en cuanto a lo que plantea según su lectura, su reflexión de lo que para él debería ser una historia del arte. En segundo lugar, un vuelo rasante porque es complejo, sobre la contribución de Lacan con su teoría de la mirada y el campo escópico, tan comprometido en el acto de contemplar un cuadro. Y tercer lugar, un breve comentario sobre el cuerpo y el estatuto que tiene en el psicoanálisis. Y mi idea es ilustrar estos tres ejes a partir de una pintura, un cuadro de Francis Bacon, que es el cuadro de Inocencio X, que en un momento dado más tarde pasaremos para que cada uno lo pueda ir, mientras tanto, observando y quedar bajo el efecto, si no lo conocen, de ese cuadro. Bueno, entonces, en primer lugar, es en todo caso, esta de la cuestión de la historia del arte, es un guiño, como un guiño a la historia del arte, a partir de las hipótesis radicales, potentes, que rescata el historiador de arte actualmente vivo y excepcional, por lo menos en mi opinión, que es Georges Didi Huberman, en su libro Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Ahí mismo él recupera un texto, todo un trabajo, habla de varios autores, Walter Benjamin, Avi Barbuch y también este hombre que se llama Carl Einstein, que nació en 1885, muere en 1940, es escritor, historiador de arte, crítico y anarquista alemán. Amigo y colega de Braque, Picasso, Bataille, Michel Leiris, entre otros. ¿Qué dice? Plantea que una historia del arte es aquella, cito, capaz de interrogarse sobre las condiciones en que se engendran las obras y sobre sus destrucciones, sus supervivencias, sus anacronismos, sus retrocesos, sus revoluciones o insurrecciones en todos los géneros. Es decir, para él, una historia del arte tiene la misión de estudiar las condiciones que engendran las obras y no solo, y esto me parece importante porque es verdaderamente una crítica a lo que se hace dentro de la historia del arte. Entonces dice, y no solo una simple alineación histórica y descriptiva de las imágenes. Es considerar la historia, cito, como discontinua y atravesada por tensiones inquietantes y terribles contradicciones. Pienso que es una apuesta potente en la que todo historiador del arte debe interesarse. Este pensador tiene una exigencia muy grande. Una historia del arte, cito, debería afrontar la exuberante complejidad de los objetos artísticos y la exuberante complejidad del tiempo que esos objetos producen y de la que son productos. Con esto ya introduce entonces lo que estaba diciendo un poco antes también, ¿no? Que cada uno de los productos y las obras de arte son productos del tiempo en el que emergen. Por lo que nos introduce en lo siguiente, nos fundamenta cómo en el siglo XX se produjo, y esto lo traigo fundamentalmente porque después vamos a tratarlo en el trabajo que hace Bacon en nuestra época, ¿no? Él dice que en nuestro siglo XX se produjo una ruptura de la imagen armónica, del ideal de belleza
y de las formas en la representación que se sitúa justamente con qué, ¿dónde se produce esa ruptura? Él la sitúa con el cubismo. Su llegada marca un antes y un después. Es evidente para nosotros, psicoanalistas y algunos otros, evidentemente, que en el discurso que domina una época se observa que predominan unos elementos que recogen lo más grave, lo más traumático de esa época, también lo más nuevo, es decir, lo que conmueve los pilares de lo establecido. Póngase ahí, por ejemplo, los principios que la regulan en ese preciso momento temporal. No es lo mismo los principios que regulan un siglo XIX, el siglo XIV, el siglo XVIII. Hay momentos de crisis y de ruptura verdaderamente notables, que hay un antes y un después. Entonces, esta es una lógica temporal, entonces, una conmoción simbólica que inevitablemente produce efectos sobre los seres hablantes, sobre la subjetividad, sobre la erótica corporal, sobre los cuerpos y su goce, y que se traducen en transformaciones que se recogen en las distintas dimensiones propias del ser. Por ejemplo, en el habla, en el lenguaje, en las obras de arte, en la técnica, en la ciencia, en fin, en lo que nos baña. Como ejemplos de esa ruptura, entonces, tenemos en el campo del arte al cubismo. Picasso, Juan Gris, Braque. El cubismo, dice Einstein, no nos habría apasionado como lo hizo si solo hubiera sido un asunto puramente óptico. Quería indicar con esto que la invención cubista, al transformar las formas plásticas, transforma la visión y diremos también la mirada, que no es la visión. Y al transformar la visión, transformaba todas las coordenadas del pensamiento. Afirmación de este hombre. Georges Bataille, amigo de Einstein, dijo: cuando Picasso pinta, la dislocación de las formas entraña la del pensamiento. ¿Por qué decir que hay un antes y un después del cubismo? Porque esta descomposición espacial y subjetiva no era en el gran siglo clásico más que un síntoma aislado. Encontrará en el cubismo la dignidad de un método irreversible. El síntoma alcanza la visión de todos. Deviene síntoma global de una civilización que puso el espacio y el tiempo y el sujeto mismo patas arriba. Introduce el cubismo, ¿no? Descompone el antropomorfismo, es decir, todos los elementos humanos. Dice Einstein, no se perturban las formas sin, dice, perturbar el pensamiento del sujeto. Y añadimos, sin tener o producir sus efectos en la presentación del cuerpo. Después de decir esto, lo que sigue es la pregunta, ¿qué cuerpo? Antes de introducir la cuestión del estatuto del cuerpo para el psicoanálisis, un breve vuelo por la cuestión de la mirada. De entrada, la mirada no es solo una cosa para ver. Lo que hay allí comprometido es una estructura de mirada. Hay en el cuadro lo que nos mira.
desde la obra. Y ello no es sin a la vez la mirada del pintor, que muestra en lo visible algo que no es visible. Ejemplo, las Meninas de Velázquez, que todo el mundo las conoce seguramente, que tanto han dado para hablar y escribir, ilustran que hay una verdad de lo visible y que precisamente no es visible. ¿Dónde? En ese lienzo dado vuelta. ¿Recuerdan el cuadro, verdad? Donde están las infantas, todo eso que se ve delante. Hay un espejo atrás donde parece que se ven los reyes. Y está el pintor y el lienzo vuelto de atrás, donde no se sabe exactamente qué pasa ahí. Lacan ese lienzo que atrapa al espectador, que literalmente atrapa nuestra mirada, nos fuerza a mirar y nos convierte en mirones. Y nos hace preguntarnos, ¿qué hay detrás? Lacan nos enseña justamente que ese detrás es nuestra mirada. Es nuestra mirada quien lo sostiene. Este dar a ver la mirada del pintor y la mirada del espectador, en quien el objeto cuadro atrapa su mirada, la del espectador, es lo que le interesa a Lacan. Y pone en el centro lo esencial, el ojo y la mirada. Sin detenerme en este hallazgo de Lacan, diré que nada se entendería respecto a la tesis de la mirada sin la consideración de lo que llamará el campo deroscópico, campo en el que introducirá una inédita y radical diferencia, y esto me parece absolutamente inédito, no efectuada hasta ese momento en que lo plantea Lacan, que es en el año 64, en un seminario que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, no efectuada hasta ese momento en la literatura sobre el tema, entre el ojo, la visión y la mirada. La llamará la esquicia, es decir, la escisión, esquicia, entre el ojo y la mirada, que es el modo en el que para el psicoanálisis se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico. La pulsión en el sentido de la mirada es algo que goza. Cada vez que se mira un cuadro, se goza. Eso es lo que quiere decir para el psicoanálisis la pulsión, como un objeto A, llamado así por Lacan, pero es el punto por el cual un sujeto, el ser que habla, goza en esa contemplación de un cuadro o de lo que sea, cada vez que se mira. Si el ojo es el órgano de la visión, la mirada, a diferencia del ojo, porque justamente el ojo es el órgano que soporta en todo caso, pero que no debe confundirse con la mirada, que es ilocalizable. Si el ojo es un órgano y es localizable y se puede hacer muchas cosas con eso, cuando funciona bien, cuando no funciona bien, es decir, localizable, material. La mirada no tiene una localización, sin embargo, nadie puede dudar que ha sido mirado o que mira y que puede gozar con eso o que puede estar perturbado por un punto de más de eso que lo mira. Entonces, la mirada nace y se constituye a partir de una operación de pérdida de una parte del cuerpo. Mirada entonces que no se puede reducir ni a la imagen ni a la representación. Su rasgo principal, o
uno de sus rasgos principales, porque hay que darle muchas vueltas, hay toda una cuestión realmente compleja acerca de la fundamentación que hace Lacan de la mirada, es decir, toma en cuenta tanto la perspectiva geometral como algo que él le va a añadir a la perspectiva geometral. Es decir, que es un trabajo verdaderamente con fundamento. Los que han hecho el recorrido por ahí lo conocen. Entonces, uno de sus rasgos principales es que plantea, y esto es fundamental también, así como hay una preexistencia del lenguaje al que nace, cada vez que uno nace, cuando llega al mundo, le preexiste el lenguaje, existe ya, preexiste a su llegada al mundo. Así como entonces el lenguaje le preexiste a todo ser que llega al mundo, también la mirada está planteada como una cierta preexistencia de lo dado a ver, previo a lo visto. Somos mirados antes de mirar. Y si no, piensen, como uno no se puede pensar cuando nació, pero piensen qué hacen ustedes con sus hijos. Apenas llegan, ya los están mirando. Y depende de cómo lo miren, ¿no? Si es un buen regalo, más o menos, lo que sea, si está aquí, si está allí. Es decir, que somos primero, como previamente mirados en el mundo, más que vistos. Vistos es algo que procederá después por añadidura, pero este es un planteo, me parece, muy importante de Lacan. Bueno, por ejemplo, hay todo un debate, que esto procede también de todos los debates en la filosofía, Sartre, Merleau-Ponty, etcétera, etcétera, que, con lo cual Lacan ha establecido un debate y esto es un tema que ha estado, digamos, en la reflexión del pensamiento a lo largo de muchos pensadores. Es decir, que no es una novedad, pero la novedad es esta torsión que introduce justamente Lacan y que es a partir de también lo que la clínica nos enseña, ¿no? Cuando, por ejemplo, la mirada aparece como proviniendo de fuera, separada y por todas partes. Cuestión que, por ejemplo, le es ahorrado al sujeto cuando lo real de esa presencia, ese ser, esa experiencia de ser mirado por todas partes, lo real de eso, que es algo que no se puede nombrar, pero que es una experiencia, queda suficientemente velado. Eso es un ahorro. En un sentido amplio podemos decir que así como el lenguaje le preexiste al sujeto, que decía antes, así también la mirada le preexiste. Bueno, si hay tiempo luego podemos ahondar en estas cuestiones. Entonces, era la cuestión del cuerpo. El estatuto del cuerpo tiene para el psicoanálisis una larga historia en su conceptualización. Primordialmente, su estatuto es imaginario, es decir, predomina absolutamente la imagen, construida a partir del encuentro con la imagen proveniente del campo del otro. Viene, no es que la imagen uno la encuentra fuera. Y esa imagen que encuentra fuera da forma a lo que al inicio de la constitución del sujeto es incoordinación, fragmentación, inmadurez, desorden, impotencia. El niño cuando llega es un descoordinado, es un cajón, digamos, de reflejos incoordinados. Viene la imagen, que eso sucede entre los 6 y los 8 meses, y eso da una forma, es la imagen que unifica, que da forma a eso que es informe. Este es el primer estatuto de lo imaginario. Es la idea de la función de imagen unificante, la imagen como todo, que vela, protege, fascina. La imagen fascina. A la que por esa misma extraordinaria función se la adora. Interviene entonces de un modo potente en constituir a ese cuerpo que se tiene. Interviene de un modo potente en ese culto que hacemos al cuerpo en todas sus variaciones. Gimnasia, moda, cosméticos, adornos,
servirse de la técnica para el mantenimiento siempre ideal de esa imagen a la que nos hemos identificado y que adoramos. Todo lo que haga falta para impedir que la falta ataque esa imagen que se ama y se teme perder. Esto funciona tanto para los hombres como para las mujeres. La imagen en este sentido cumple una función esencial para la estabilidad estructural de la economía libidinal del ser que habla. El otro término del cuerpo al cual Lacan recupera después de largos años de enseñanza, porque esto es un primer estatuto al comienzo de su enseñanza, al final de su enseñanza, después de unos 30 años, Rosa, de su enseñanza de Lacan, ¿sí, no? Cerca de 30 años, al cual Lacan recupera dándole el peso que conviene a lo imaginario, lo encontramos al final de su enseñanza. Allí la imagen no tiene el estatuto de la forma como velo, como unificador de una forma. Es otro estatuto de la imagen. Y aquí sí les voy a pedir que vayan distribuyendo, hagan circular el cuadro de Francis Bacon, porque justamente aquí la pintura de Francis Bacon es quien le enseña al psicoanálisis algo. El arte de Francis Bacon nos presenta justamente eso que alcanza a articular Lacan en los últimos años de su enseñanza, porque nos presenta una modificación de lo imaginario que responde no ya a la primacía de la armonía ni a la estabilización en las formas ni en el sentido, sino que es vecina de la descomposición de la figura, que se la ve en ruptura con el antropomorfismo, en quiebra con el sentido. Y fíjense que si uno recorre las pinturas de Francis Bacon, es muy difícil construir una historia, como podría hacerse con otros cuadros, que fácilmente uno puede ahí construir una historia. Es difícil armar una historia ahí, frente a sus cuadros. Es decir, que rompe con esa función atribuida a la imagen en su enlace clásico con lo simbólico. Porque lo que muestra da a ver una modificación esencial acaecida, es decir, producida dentro del campo de la civilización y de lo cual el arte, como decíamos, y insisto en ello, anticipa su estatuto. Así, el arte es síntoma y Bacon nos enseña con su obra una cuestión que tomo de una hipótesis de Marie-Hélène Bruce, que es una psicoanalista en Francia de l'École de Lacoste, que ha trabajado también esta cuestión del cuerpo y en Bacon, ¿no? Y ella dice, y llega a esta conclusión que yo comparto, que en Bacon lo que nos enseña es la manera en la cual hoy el inconsciente se refiere al cuerpo. La vuelvo a decir. La manera en la cual hoy el inconsciente se refiere al cuerpo. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un punto, es una hipótesis, ¿no? De una lectura de la obra de un artista como síntoma en la civilización, como anticipación de eso que ocurre, porque la lectura de las obras siempre se hacen después, en un tiempo después. Al principio es un shock, es un impacto, no se sabe, pero esto justamente es interesante porque se puede, como anticipa el artista su función en la civilización,
se puede leer siempre después. La modificación esencial que le enseña al psicoanálisis el arte de Bacon, y recién he descubierto a una excelente pintora española, Lita Cabelut, no sé si la conocen, que también pienso que enseña al psicoanálisis algo de eso, es extraordinaria, excelente. Entonces, la modificación esencial que le enseña al psicoanálisis el arte de Bacon es que la dimensión imaginaria, eso es mi hipótesis, ha quedado infiltrada por lo real. Voy a detenerme un poquito en esto, para que no quede como una cosa absolutamente enigmática. Violentando, ha quedado entonces infiltrada por lo real, violentando su función de todo que vela. Si la imagen unificante vela, unifica, da la forma, ya habíamos dicho que el cubismo es el que hay un antes y un después, que muestra justamente la descomposición de la imagen, justamente Bacon lo que encontramos es que esta dimensión imaginaria ha quedado infiltrada por algo que exactamente no es del orden de la imagen, ni es del orden de la palabra, ni de lo simbólico. A eso llamo entonces por lo real. Basta darse una vuelta por las obras de Bacon para encontrarse con esa quiebra del sentido, la descomposición de la figura humana, la fragmentación de la imagen deliberadamente, donde no se construye una historia, para captar ese nuevo estatuto de la imagen a partir de su modificación en cuanto a su función, ¿no? Que es la de velar, la de dar una forma unitaria. No es eso lo que encontramos en Bacon. Justamente ilustra, en mi modo de leerlo, este cambio en el arte. Tomemos su pintura del retrato del Papa Inocencio X, que he hecho circular. Velázquez, otra vez Velázquez, pintó el retrato del Papa Inocencio X en 1650. Bacon va a hacer de este retrato varias versiones. La que hice circular creo que es de 1955, porque hizo varias versiones entre 1950 y 55, no sé si me equivoco en algunos años. Según lo dijo Bacon mismo, él mismo lo dijo, eligió este retrato por su grandiosidad y hermosura incomparables. Dijo, nadie hoy podría pintar así. Si lo conocen, el de Velázquez representa al Papa sentado en un trono, vestido de rojo y blanco, todo un emblema del poder de la época, en la que Velázquez destacó la mirada del Papa, una mirada deseante, que según se dice, no le gustó mucho al propio Papa ver reflejado en el retrato. No le gustó mucho ver esa imagen deseante, esa mirada deseante. Esa grandeza le hace decir a Bacon, cito, una tal imagen se despliega sobre el mundo y a la vez, en nuestra época, no hay más imágenes así. El sentido, su imagen de realidad, es lo que subraya. Bacon mismo subraya eso, que no hay más de eso, que no hay esas imágenes en el mundo, dice. En nuestra época no hay más de esas imágenes. Pero ¿qué hace Bacon con esto? Toda su tarea tiende a introducir en el cuadro de Velázquez lo que ataque al sentido. Se dedica a destruir el sentido que localiza en esa imagen grandiosa.
Para el psicoanálisis, lo que queda fuera del sentido es lo que Lacan designa como lo real. Una de las tres dimensiones en las que habita el ser que habla: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Tres dimensiones que son concebidas y articuladas y fundadas por Lacan para dar cuenta de la complejidad de este ser que habla y que goza. Lo real es una idea compleja, difícil de resumir y que Lacan mismo llamó mi síntoma. Pero podemos decir que es aquello que queda excluido del sentido, por tanto, de lo simbólico, de lo imaginario. Un fuera de sentido podemos avanzar, o un sinsentido. Digamos que allí el sentido, la palabra, se ausenta. En todo caso, podríamos decir que es más del lado del goce del cuerpo. Es decir, que el goce del cuerpo es algo que se experimenta, pero tengo que recurrir a la palabra y a la imagen para tratar de decir algo de eso que se experimenta, pero que no se puede decir sino de ese modo, por la palabra y por las imágenes. Y esas palabras y esas imágenes siempre quedan cortas con respecto a ese goce del cuerpo que no se puede decir. Eso me parece que es un modo para que puedo transmitirles algo de lo que quiere decir, de lo que se trata cuando se trata de este término, de esta dimensión, de este concepto, de esta idea de lo real. Podemos hacer la hipótesis de que se trata para Bacon de introducir algo de lo real en imágenes, inyectar en la imagen algo que no es de la imagen. En un retrato, en el de Inocencio X, marcado por el sentido, por un sentido pleno, como es el del emblema, de las insignias, que ya no hay, decía Bacon, según la misma expresión de Bacon al referirse al retrato de Velázquez. Y él introduce algo que lo destruye. Entonces el trabajo de Bacon va a romper el sentido en un momento histórico en el que el significante amo, para el psicoanálisis el nombre del padre, su función, ha caído, se desvanece en tanto función que pone un orden entre lo simbólico, imaginario y lo real. Este es el valor de síntoma que como arte tiene esta obra, este trabajo del artista Bacon y de todo artista, darle su valor de síntoma, que denuncia algo de una época. No se puede leer como una formación del inconsciente, como un síntoma a interpretar, queda fuera de la interpretación justamente. Toda su obra se caracteriza por la dislocación constante de la imagen del cuerpo. Es una deformación de la apariencia hasta la monstruosidad incluso. Bacon mismo decía que él, sus amigos no querían que le hiciera ningún retrato porque justamente se veían tan horribles que no querían saber nada con que les hiciera un retrato. Si se ven algunos de que pudo hacer finalmente, evidentemente hay algo en esa misma deformidad que incluso se puede decir que toca algo de lo más propio de cada uno de esos amigos, ¿no? Es decir, que toca algo que no se puede nombrar, pero sin embargo está ahí algo del orden de la mirada del pintor que puede captar eso que es invisible. Pero que este es el esfuerzo, por lo menos en mi lectura, ¿no?, de infiltrar en la imagen, que es todo, que cubre, que vela, que da armonía, que da tranquilidad, algo que justamente rompe, quiebra, introduce una discontinuidad incluso en la forma misma. En sus propias palabras, y esto me parece realmente muy, muy, muy fino,
él dice, es tratar, lo que él hace, él dice, es tratar la parte sin el todo. Tratar la parte sin el todo. Si la imagen que apacigua tiene que ver con su poder fascinador de un todo que unifica, Bacon nos enseña imágenes que más bien son marcas de lo uno, del uno solo, sin lo que lo completa. Más bien enseña la imagen en su función de descompletar ese todo al que se aspira ilusoriamente. Ilusoriamente en el sentido que siempre tratamos de encontrar algo que venga a colmar esa experiencia de falta que cada uno experimenta. Entonces la imagen vendría a colmar. Entonces uno busca siempre aquello que colme esa experiencia de la falta. De ahí que el Inocencio X de Bacon es el ataque a esa función paterna, la función papal, y el intento de destruirlo. El cuerpo se convierte, esto también lo tomo prestado de Marie-Hélène Bruce, en carne pelada, despellejada, diseccionada. Es un cuerpo sin inscripción de las insignias, sin el efecto de verdad de la mirada, huecos vacíos en su lugar. Lo ven en la foto, ¿no? Cómo está. Y esa boca, que es agujero, es el esfuerzo de pintar un grito. Bacon mismo dijo que esa había sido su intención, pintar el grito, pero que nunca pudo pintarlo. Justamente Marie-Hélène Bruce nos dice, esa imagen ahí final parece gritar, aullar y descomponerse. Parece al mismo tiempo un muerto y un vivo descompuesto. Por eso se puede decir que es un retrato que va más allá del Edipo, tan importante freudianamente, más allá del imperio del nombre del padre en la pintura. Y para concluir, no los aburro más, pienso que a partir de preguntarse Lacan en el Seminario 7 La Ética, ¿qué cosa es una obra de arte?, a partir de ahí se le abre la posibilidad de descubrir, vía la satisfacción que todo ser que habla experimenta al contemplar un cuadro, se le abre la posibilidad del campo escópico y el objeto A, objeto pulsional, que encuentra como mirada. Esquicia, habíamos dicho, entre el ojo, soporte de la visión, y mirada, que se instituye como tal, como mirada, como una parte, un pedazo del propio cuerpo perdido y que solo se encuentra en una búsqueda del objeto que se sustituye una, otra y otra vez a los fines de venir a colmar, intentar colmar aquello que se ha perdido. ¿Qué nos enseña el arte del psicoanálisis? Pienso que Lacan encontró en esa anticipación a la que nos invita el cuadro como espectadores, como mirones, como ser que goza deponiendo su mirada para dejarse cautivar por la que el pintor da a ver allí en el cuadro al que nos asomamos, algo de una presencia no nombrable, no subjetivable, pero que opera en esa particular configuración que en el caso de Bacon se muestra en esa violencia operativa que rompe con la imagen como todo y quiebra, ataca el sentido. Nos enseña algo que encontramos en la clínica y que Freud mismo descubrió en su tesis del inconsciente, que lo real, lo pulsional freudiano, opera en todo ser que habla,
El goce no es una construcción extraída de la teoría, todo lo contrario, es de la experiencia, del acontecimiento experimentado en la sede del cuerpo, del cual hizo falta concebir, fundamentar, articular con principios rigurosos lo que fuera capaz de dar cuenta de lo que el arte de modo anticipado crea. Por otra parte, y esta es una cuestión que lo dejo aquí porque me parece que también hay que tenerlo en cuenta, hay gente que está trabajando en estas cuestiones. Por ejemplo, Gerard Bachmann, que es un psicoanalista, es un crítico de arte también, ha escrito varios libros, entre ellos El ojo absoluto, en el que dice que si la tecnociencia se obstina en reducir lo invisible a una condición de visibilidad, si bien, por ejemplo, el Google Earth puede examinar los lienzos y los examina hasta alcanzar los trazos de pincel más finos, eso es lo que nos ofrece la técnica. Sin embargo, y esa es su advertencia, dice que eso es asesinar la mirada del pintor, ya que lo real no es lo visible. Bacon nos muestra una imagen, por lo tanto, infiltrada por lo real. Finalizo ya. Y es en tanto tal un síntoma de las actuales coordenadas simbólicas e imaginarias a la que está subordinado el cuerpo, nuestro cuerpo, de la subjetividad moderna. Muchísimas gracias.